Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que se les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. La paz esté con ustedes. En Pentecostés tiene lugar un bello planteamiento eclesial, signo de la fidelidad de nuestro Dios, la continuidad de la creación del libro del Génesis, reflejada en la nueva comunidad cristiana resucitada, habilitada y acompañada por el Espíritu. Ya en la creación, Dios le había regalado al hombre el aliento vital que dio vida al barro, y así pudo crecer, sentir y proyectar, amar, gobernar y dominar la creación. Ahora en Pentecostés el Espíritu hace al hombre participar más de la vida divina, dándole la paz y el poder de atar y desatar, de perdonar o retener el bien que puede hacer, de amar y tocar las llagas de nuestra historia o de ahondar en ellas, y que el pecado quede retenido. Los discípulos de Jesús en Pentecostés expresan con sus sentimientos de paz y alegría que han recuperado la vida del Maestro crucificado, su espíritu. Sin ningún reproche, han sido liberados de culpabilidades, desilusiones, abandonos y miedos. Experimentan la fidelidad de Dios a sus promesas de no dejarlos solos, de encarnarse y continuar viviendo entre ellos por su espíritu en fidelidad a su plan amoroso de humanizar el mundo, hacerle más fraterno y compartido con su espíritu. Así son enviados a continuar su testimonio de vida y misión. Ese es el espíritu de la verdad de Jesús. El domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, nos muestra con la proverbial primera lectura, tomada de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 1 al 11, que las experiencias de Pascua de la resurrección nos han puesto en el camino de la vida verdadera, pero esa vida es para llevarla al mundo, para transformar la historia, para fecundar a la humanidad en una nueva experiencia de unidad, no uniformidad, de razas, lenguas, naciones y culturas. Lucas ha querido recoger aquí lo que sintieron los primeros cristianos cuando perdieron el miedo y se atrevieron a salir del cenáculo para anunciar el reino de Dios que se les había encomendado. Todo el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles es una preparación interna de la comunidad para poner de manifiesto lo importante que fueron estas experiencias del Espíritu para cambiar sus vidas, para profundizar en su fe, para tomar conciencia de lo que había pasado en la Pascua, no solamente con Jesús, sino con ellos mismos, y para reconstruir el grupo de los 12, al que se unieron todos los seguidores de Jesús. Por eso el día de Pentecostés ha sido elegido por Lucas para concretar una experiencia extraordinaria, rompedora, decidida, porque era una fiesta judía que recordaba en algunos círculos judíos el don de la ley del Sinaí, seña de identidad del pueblo de Israel y del judaísmo. Las pretensiones para que la identidad de la comunidad de Jesús resucitado estuviera en la fuerza y la libertad del Espíritu es algo muy sintomático. El evangelista sabe lo que quiere decir y nosotros también, porque el Espíritu es lo propio de los profetas, de los que no están por una iglesia estática y por una religión sin vida. Por eso es el Espíritu quien marca el itinerario de la comunidad apostólica y quien la configura como comunidad profética y libre. El escenario de Pentecostés alumbra la comunidad cristiana.
En Pentecostés nace la nueva comunidad que brota del Espíritu del resucitado y tiene como principio la misericordia. Jesús en el centro, se puso en medio, es el soporte de la comunidad que situada a su alrededor le mira y se miran entre ellos. La comunidad no es un círculo cerrado, sino una espiral donde el amor del Padre se vierte y el Espíritu de Jesús se cultiva en la comunidad, que a su vez lo vive y comunica a sus realidades humanas. La noche, el miedo y las puertas cerradas no dejan captar a la comunidad lo que hay fuera, obstaculizan el encuentro y no favorecen la confianza en el ser humano. No podían salir a escuchar y sentir el dolor y sufrimiento que hay fuera. No podían atender a lo que estaban privados de la comunidad o excluidos. El resucitado en medio de la comunidad la transforma. Es la mañana. Les presenta las llagas y el costado, su nueva identidad muy pedagógica, entendible para sus discípulos, puesto que está en conexión con la historia y vivencia que había tenido con ellos en Galilea. Vuelve a estar ahora con ellos, no se desentiende, sino que les sigue apoyando e interesándose por sus situaciones y necesidades reales. Además, ahora no se limita a restablecer aquello ya vivido en Galilea, sino que es fuerza dinámica que les hace comprenderlo y cambia la pasión, el dolor, el pecado, el sufrimiento, los miedos en alegría y gozo. El resucitado toma lo más débil, ilimitado y problemático de los discípulos, porque apuesta por lo humano y les hace entender que tiene futuro y hay esperanza a pesar de ello. De cara a la misión, la comunidad tiene que ser creativa, pero escuchando. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo, ya que es la pretensión de Jesús, su mismo mensaje y talante, lo que tiene que tener presente, liberar, curar con el mismo espíritu de Jesús de discernimiento, perdón, misericordia, pues se trata de alargar la humanización, la fraternidad que Jesús quiere, no de cultivar las llamadas autorreferencias. Un nuevo aire entró en su casa. Con el Espíritu entendieron las bienaventuranzas y les hizo personas compasivas, misericordiosas, alegres, pacíficas, limpias. Así los que habían pretendido los primeros puestos, que no habían entendido el sentido de la cruz, del sufrimiento, de la entrega, que creían en un Mesías político por la fuerza, que tenían a Jesús como un milagrero, que no entendían por qué compartir y estar con los pobres, su vida se iluminó. Los llamados que le abandonaron, los discípulos que le negaron, los que no le entendieron, los pobres y más limitados de la sociedad, le vuelven a sentirle a su lado como cuando comía con ellos, pero ahora llenos de su espíritu y vida tienen que actualizar sus palabras, sus gestos, sus actitudes, tienen que dar un paso adelante confiando en que su espíritu les va a llevar a un futuro de esperanza. El aire nuevo que recibe la comunidad es el aliento de Jesús manifestado en el perdón, esparcido a raudales como único camino para construir una sociedad verdaderamente humana, junto con el discernimiento para que el mensaje de Jesús no se corrompa. Solo con el Espíritu del resucitado se hace la misión de Jesús. Hoy es Pentecostés, es nuestro nacimiento como comunidad, pero es esta afirmación de la iglesia, porque esta iglesia fue fundada por Jesús, Él es su fundador. Nacidos con Jesús en medio y el regalo de su Espíritu, no somos, por tanto, una institución u organización sin carisma, aprisionada por estructuras y normas, dogmas y ritos. Ciertamente los dogmas son importantes porque nos muestran el misterio de Dios y nuestra adhesión a Él por medio de la fe. Pentecostés es un camino nuevo basado en el amor y fuera de la religiosidad judía.
Actualizamos las palabras y gestos de Jesús, pero si no está en medio, no está solo como doctrina predicada y no como experiencia vivida que nos nutre. ¿Quién nos abrirá las puertas cerradas del diálogo, del encuentro con los demás? ¿Cómo podemos decir que está con nosotros? ¿Cómo podemos decir que el Señor nos acompaña en el camino diariamente? Si no tenemos alegría, nos sentimos cansados o nos autonutrimos de doctrinas, leyes, normas, estructuras para defendernos y no perder visibilidad. ¿Quién va a quitar a la iglesia el miedo a lo nuevo, a la creatividad teológica y sobre todo a continuar la sana doctrina para evitar herejías y desviaciones? Considerando las reformas que hemos tenido y sobre todo en Concilio Vaticano II, solo conservando el pasado, particularmente el Evangelio, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la sana tradición de la Iglesia, estamos en fidelidad con el Señor, cumpliendo el mandamiento del amor y de la misericordia. ¿Quién no va a quitar el miedo a defender los derechos humanos, las tensiones y conflictos que implica ser fieles al Evangelio si nos callamos cuando no debíamos? Hablamos para defendernos y vivimos una adhesión rutinaria y cómoda. En el fondo es miedo a hacer lo que hacía Jesús, acoger a los pecadores misericordiosamente, reconciliar y no juzgar ni condenar, romper hielos razonables con el amor asimétrico de Jesús y un largo etcétera. ¿Quién nos va a quitar el miedo a emprender en la iglesia un verdadero consecuente camino sinodal, restituir la participación de la mujer en su medida, si no es el Espíritu de Jesús? ¿Quién va a quitar los miedos del hombre hoy? La falta de trabajo, la pobreza, la vejez, la enfermedad, el fantasma de la soledad, el sufrimiento, el fracaso, el desamor. Nos angustian las realidades, las carencias, los límites humanos y afrontarlos solos más aún. Tememos la soledad a pesar de que nos decimos seres relacionales y que las comunicaciones han avanzado desmesuradamente. ¿Cuántos más medios tenemos para afrontar la vida? Más miedos nos acechan. Hay inquietud y desazón en los cambios tan rápidos que se dan en nuestra sociedad por el individualismo, el pragmatismo y la insolidaridad tan exagerada. Hay una angustia disfrazada y solapada que suele estar ligada al sinsentido de la vida y el miedo al dolor, la muerte, por esa falta de sentido, dispersión y desorganización de la vida. Donde crece el miedo, se pierde de vista a Dios, se ahoga la bondad que hay en las personas y la vida se apaga y entristece. Es importante no perder la confianza en Dios. Si el Dios manifestado en Jesús nos da miedo, no hemos entendido gran cosa. El Dios de Jesús nos quita el miedo a Dios con su imagen tan humana y cercana que nos proyecta. Solo el Espíritu del resucitado aclarará nuestra confusión, falta de entendimiento, comunicación y entrega. En un mundo contaminado y con alergias necesitamos aire puro que nos aclare por dentro y por fuera. Nos dé valor para testimoniarle, fuerza para no silenciarle, respetando, valor para acompañar, tocar y curar las llagas de nuestros entornos, escuchar los gemidos de las víctimas y que el mismo Espíritu transforme el pan y el vino en su cuerpo y sangre para nosotros. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo está entresacado de Juan 15, capítulo 15 y capítulo 16, de densa y expresiva teología joánica que se ha puesto en boca de Jesús en el momento de la despedida de la última cena con sus discípulos. Habla del Espíritu que les ha prometido como el defensor y el que les llevará a la experiencia de la verdad. Cuando se habla así no se quiere proponer una verdad metafísica, sino la verdad de la vida.
Sin duda que quiere decir que se trata de la verdad de Dios y de la verdad de los hombres. El concepto verdad en la Biblia es algo dinámico, algo que está en el corazón de Jesús y de los discípulos y consiguientemente en el corazón de Dios. El corazón es la sede de todos los sentimientos. Por lo mismo, el Espíritu nos llevará a la verdad plena, total, germinal. Se nos ofrece la posibilidad de entrar en el misterio del Dios de la salvación, de entrar en su corazón y en sus sentimientos. Por ello, sin el Espíritu, pues no encontraremos al Dios vivo de verdad. El Espíritu es el defensor también del Hijo. Todo lo que Él, según San Juan, nos ha revelado de Dios, del Padre, vendrá confirmado por el Espíritu. Efectivamente, el Jesús joánico es muy atrevido en todos los órdenes, y sus afirmaciones sobre las relaciones entre Jesús y Dios, el Padre, deben ser confirmadas por un testigo cualificado. No se habla de que el Espíritu sea el continuador de la obra reveladora de Jesús y de su verdad, pero es eso lo que se quiere decir con la expresión recibirá de mí lo que los irá comunicando, lo que les irá comunicando. No puede ser de otra manera. Cuando Jesús ya no está entre los suyos, su espíritu, el de Dios, el del Padre, continuará la tarea de que no muera la verdad que Jesús ha traído al mundo. El espíritu de Jesús quitó a los discípulos lo que confundía sus ojos. ¿Quién nos proporcionará, sino Él, la paz y la alegría para superar las contrariedades de la vida y para anunciar que tenemos futuro y que hay esperanza en nosotros? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.